Tiene la palabra la diputada Margarita Stolbizer. Muchas gracias. Voy a sostener en 3 argumentos el fundamento de rechazo del interbloque del Frente Amplio Progresista. El primero de ellos tiene que ver con algo que se ha venido repitiendo durante todo este debate, y es la ficción o el dibujo que constituye este presupuesto, una ficción que no está expresada en lo que el presupuesto dice, sino en lo que todos sabemos que va a ocurrir como diferencia entre aquello que se dice y se vota y aquello que efectivamente después se hace. El presupuesto habla siempre de las prioridades, habla del proyecto de país. Ahora habla mucho más claro que los discursos voluntaristas o bien intencionados, hablan las cuentas de inversión, hablan las cuentas de ejecución de las partidas, porque esa es la verdad. Ahí es donde se cae la ficción o se cae el relato y aparece la verdad. Nosotros venimos a cumplir con una formalidad y todos sabemos que se trata solamente de eso, porque estamos frente a un presupuesto ficticio con proyecciones ficticias, lo que nos hace saber a todos, oficialistas y opositores, que estamos participando también de un debate de ficción. Todos sabemos porque, como en años anteriores, las proyecciones macroeconómicas que se hacían terminaban no correspondiéndose con la realidad y por lo tanto esto ha ido... Diputada, disculpe, a los señores diputados, por favor, le voy a pedir que hagan silencio. Está una diputada haciendo uso de la palabra. Gracias. Continúe, diputada. Gracias, presidenta. Todo esto ha hecho que, los números que se van presentando son cada vez menos creíbles, sobre todo porque lo que nosotros vemos es la persistencia en una actitud que en lugar de corregir errores, realmente lo que se hace es repetirlos. Y el presupuesto 2014, el presupuesto que está en vigencia, es el que demuestra las mayores diferencias entre aquellas cosas que se dijeron y que se aprobaron en este recinto y lo que efectivamente después ocurrió. Pensemos solamente que se había presupuestado un crecimiento para el 2014 del 6.2, ahora se corrige en 0.5, e incluso ya todos sabemos que esa cifra no va a tener que ver con la realidad y que no va a ser la correcta. El presupuesto es también un presupuesto de ficción, no solo por las proyecciones macroeconómicas, el crecimiento, la inflación, el tipo de cambio, sino además por la falta de respuestas, ¿no? Y la muestra de esto fue la reunión de la comisión. Para el 2014 el gobierno estima, mejor dicho, un 22% de inflación, un número en el que no cree nadie, ni siquiera los que lo votan creen ya en esto. Y para el año que viene, el 15%. Nosotros le preguntamos a los funcionarios que vinieron a la comisión cómo iban a hacer en realidad para lograr reducir esa inflación, porque hubiera sido muy bueno que si tienen la receta para el próximo año, empezaran a ponerla en práctica ahora. Lo cierto es que tuvimos 3 horas de discurso continuo donde nos hablaron del pasado, de lo bien que estamos, de que nuestra economía funciona mejor que la de los Estados Unidos, Chile o Brasil, eso fue lo que nos contaron, y lo cierto es que en ningún momento nos dijeron cómo pensaban bajar la inflación. En el día de hoy se conoce un informe de la consultora de Graciela Bebacua, exdirectora del INDEC, donde nos dice que el índice registró en el mes de septiembre, informe del día de hoy, con respecto al anterior, una variación positiva del 2.6%. La variación de los primeros 9 meses del año fue de 31.7% y la variación interanual del 41.7%. 41.7% en el año frente a un dibujo de que nos está hablando del 15 para el próximo año. Dice el informe además que de mantenerse el índice de estos niveles, el 2014 estaría cerrando en un 43%. Fíjense lo lejos que estamos, lo conscientemente lejos que estamos. Y esto es sobre todo lo que para nosotros justifica, obviamente, nuestro rechazo. Le preguntamos también a los funcionarios cómo se habían estimado las exportaciones, porque nos cuentan en el presupuesto que eso va a aumentar 7 puntos con relación a este año. Y bueno, la verdad es que la mayor sorpresa fue cuando le preguntamos cómo habían estimado el valor de la soja y nos dijeron 480
$480 la tonelada cuando ya sabemos que hoy está en 350 y que es imposible sostener ese aumento del 7% cuando estamos en presencia, y los propios funcionarios lo reconocieron, de la etapa de mayor caída de nuestros productos a nivel internacional. Insisto con esto, lo sabemos los opositores, lo saben los oficialistas, lo saben los funcionarios públicos, y entonces esta conciencia sobre lo que estamos haciendo y sobre la forma en que nos estamos mintiendo entre nosotros es lo que demuestra el enorme deterioro institucional en el que ha entrado este Congreso. Es saber todos conscientemente que participamos de una ficción, y esto afecta seriamente las instituciones. También creemos que no solo las proyecciones del presupuesto son ficticias, sino que el dibujo que nos propone el gobierno es el resultado no solo de la manipulación de estadísticas y falsas estimaciones, sino de la utilización y la sobreutilización de 3 dispositivos que la verdad están dentro de nuestro sistema institucional previstos para la excepcionalidad. Y sin embargo el gobierno ha terminado naturalizando la utilización de estas herramientas y obviamente tergiversando también el funcionamiento de nuestro sistema institucional. Me refiero por un lado a la habilitación a perpetuidad que se viene haciendo de la delegación legislativa bajo el supuesto de la emergencia económica, con sucesivas prórrogas y por supuesto la confrontación de la realidad con el relato. El segundo dispositivo es la institucionalización de los superpoderes, también con carácter permanente, con la ilimitada atribución para que el jefe de gabinete pueda reasignar partidas, insisto, sin límites y a su antojo. El tercer dispositivo es la práctica recurrente de ampliar el presupuesto. Entonces nosotros lo dijimos en la reunión de la comisión. ¿De qué números estamos hablando cuando después, en un solo decreto de necesidad y urgencia, y basta el ejemplo de hace un mes atrás, el 1246, de un plumazo mágicamente cambian y aumentan el gasto en 160.000 millones? Entonces, la verdad es que estas cuestiones son las que nos ponen a nosotros, obviamente, frente a esto que sería la primera razón de nuestro rechazo. Quiero ir a la segunda razón de nuestro rechazo, y es lo que nosotros consideramos seguramente más grave de esta situación. Este presupuesto lo que hace es ahondar la deuda social que la nación tiene con la población, la deuda que la nación tiene con la educación, con la salud, con la vivienda, con el transporte, el divorcio que existe entre aquellas cuestiones que figuran como las prioridades del presupuesto y las demandas sociales. Se camina por un andarivel totalmente distinto al de la demanda social, y eso lo demuestran justamente los presupuestos de las áreas claves que tienen que ver con sectores de gobierno y de gestión que deberían estar atendiendo las prioridades que tiene nuestra sociedad. Los colegas de mi bloque se van a referir luego a estos temas sensibles, la salud, la educación. Quiero tomar solamente y brevemente 2 cuestiones. El primero es el de la vivienda. Las previsiones presupuestarias en los últimos años nos hablaron de la buena intención de construir 52.000 viviendas por año y se asignó un presupuesto a esa finalidad. Sin embargo, tenemos en el registro de lo que ha ocurrido, y por eso digo, las cuentas del pasado hablan mucho mejor que las buenas intenciones de los discursos del día de hoy, y nos cuentan entonces que el promedio anual de construcción de viviendas ha sido de 20.000. Solamente con la excepción del último año, donde se construyeron algo así como 10.000, más o menos. Si nosotros tomamos el último censo, el censo del 2010, vemos en ese censo que existen 10 millones de personas con problemas habitacionales, 3 millones con necesidades de ampliación, construcción de nueva vivienda, acceso a servicios básicos. A eso se agrega un crecimiento de hogares por año de 130.000, lo que significa que si se construyeran 300.000 viviendas por año de aquí al 2020, a 6 años, podríamos resolver el déficit de viviendas nuevas. Está claro que con el nivel de gestión en materia de vivienda que este gobierno tiene, aun cuando ha contado con el presupuesto y los recursos necesarios para ejecutar esas viviendas, no llegamos ni de cerca.
una mínima referencia a un programa sobre el que se ha hablado mucho, un programa importante, interesante, que generó esperanzas, como ha sido el Procrear. El Procrear definió que iba a tener como meta el otorgamiento de 100.000 créditos por año, 400.000 en los 4 años que se estipularon como objetivo. Sin embargo, ¿sabe qué? En 2 años que lleva de implementación, lo único que se ha otorgado es el 13% de la meta que el propio programa se había fijado, esto según figura en los balances del Banco Hipotecario, que es que tiene a su cargo la implementación del programa. El otro tema al que me voy a referir brevemente es el del transporte. La deuda con el transporte, si tomamos, y la confrontación del relato con la realidad, que es lo que nosotros queremos plantear. El transporte interurbano de pasajeros. El relato nos dice, como objetivos del presupuesto 2015, reiterados de presupuestos anteriores, recuperar el sistema interurbano de pasajeros con trenes de largo recorrido y regional o media distancia, en los corredores, restablecer el sistema de pasajeros, Sin embargo, ¿cuál es la realidad? En el año 2004, cuando se inicia el proceso de recuperación ferroviaria, los pasajeros transportados eran 2.703.000. En el 2012 había bajado a 1.923.000. En el 2013 eran menos, 1.647.000. La confrontación, una vez más, de la realidad con el relato pone de manera explícita el abandono del Estado, pese a los discursos con los que se llenan la boca, y la deuda social que existe y que deja cada una de las ejecuciones de los presupuestos. Valga la pena agregar que hoy tenemos en el ferrocarril Sarmiento fantásticos trenes, la verdad, limpitos, salen de las estaciones y la gente está contenta, y es muy bueno que así sea y celebramos eso. La lástima es que son los trenes más costosos de la historia argentina, porque nos costaron más de 50 vidas. Un poco tarde se acordaron de lo que tenía que ver con el transporte ferroviario de pasajeros. Si vamos al transporte de cargas, el relato no varía. Otra vez, los objetivos del presupuesto 2015, reiterados de presupuestos anteriores, dicen aumentar progresivamente la participación del ferrocarril en el transporte de cargas. ¿Sabe qué? Si tenemos en cuenta el aumento general de la carga transportada en el país durante el último decenio, el porcentaje correspondiente al ferrocarril vino disminuyendo tanto que se calcula alrededor del 4% sobre el total transportado en este momento. Entonces tenemos en principio una deuda de tipo institucional, siguiendo una deuda de tipo social, que se refleja cuando uno analiza cada una de las partidas e, insisto, las cuentas de inversión y los presupuestos ejecutados en cada uno de los casos. Finalmente, lo que nosotros creemos como tercer pilar es que esto nos demuestra una vez más el derrumbe del relato. Feletti habló hoy en la defensa de su dictamen de mayoría del federalismo, del modelo productivo, de la política fiscal. Sin embargo, los resultados económicos ponen de manifiesto que en este fin de época, la verdad, lo que hay es evidentemente una complicación, que es la que sufre la población en su vida y en su quehacer doméstico, porque lo que hace agua es el modelo. Lo cierto es que cuando nosotros hablamos o hablan y se llenan la boca del modelo de gestión de los últimos años, lo único que tenemos es, y reconocemos y valoramos, por supuesto, una Argentina que creció, que realmente tiene mecanismos y políticas de inclusión a través de asignaciones familiares, que acompañamos la movilidad jubilatoria como una política de inclusión que valoramos, pero también creemos que la Argentina tiene que avanzar y progresar hacia una etapa de mayor distribución y mayor equidad en la distribución de la riqueza, que hay que profundizar esos logros y definir una nueva matriz productiva. Hay que definir una reforma de nuestro sistema impositivo que está muy lejos de ser progresivo, es seriamente injusto y regresivo, y de esto nada se ha hecho. Pero la verdad, ¿sabe dónde se muestra más que nunca y en ningún otro plano la caída y el derrumbe del modelo? Es que no hay modelo que resista la brecha de distancia que existe entre los funcionarios enriquecidos que toman sol en las torres de Puerto Madero y los millones de compatriotas que siguen sin agua potable, sin cloacas en el conurbano y en el interior más profundo, porque sinceramente la ejecución del presupuesto deja una deuda social enorme
deja enormes dudas de por qué el único presupuesto que aumenta el 250% es el gasto militar, en realidad, en un país como el nuestro, concluya, diputada, donde las consecuencias sociales pueden ser realmente irreversibles. Nuestro rechazo es por la deuda institucional, por la deuda social y fundamentalmente por el derrumbe del relato. Muchas gracias. Gracias, diputada.